¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ayudarnos a difundir los proyectos que trabajamos. Hoy estamos cerrando el año con una gran exposición, Claudia Andújar y la lucha Yanomami. Es un proyecto que se está presentando en México conjuntamente con el Museo Universitario Arte Contemporáneo y que se origina en el Instituto Moreira Salles de Brasil. El curador, a quien agradezco su presencia, Tiago Nogueira, nos hablará sobre la exposición. Es una exposición grande, es una exposición que también viene ya de un recorrido importante en Barcelona, en la Fundación Mapfre, en París, en la Fundación Cartier, y que posteriormente a su presentación en Puebla seguirá la itinerancia. Es la primera exposición retrospectiva de una colaboración que tiene muchísimos años entre Claudia Andújar y las comunidades Yanomami en Brasil. Creo que es una muestra muy importante y muy interesante también, porque nos muestra cómo a través de la fotografía, cómo a través del trabajo de artistas, dibujo principalmente, se tocan diversos temas de la vida cotidiana, problemas ambientales, problemas de territorio. Entonces va muy de acuerdo al programa que hemos tratado de establecer ya desde hace años. Entonces los invito a que posteriormente harán un recorrido con Tiago y le cedo la palabra para que nos hable sobre el proyecto. Hola, buen día. Yo soy Tiago Nogueira, yo coordino el Departamento de Fotografía Contemporánea en el Instituto Moreira Salles. Es un gusto grande estar acá e inaugurar esta exposición. Quería primero agradecer mucho a Ramiro y a todo el equipo de MOAC por colaborar con este proyecto tan importante para nosotros, y también a la turma, al equipo de MOAC. Tengo que decir también que este es un proyecto que se inició en Brasil con el Instituto Moreira Salles, donde yo trabajo, que es una institución de arte sin fines de lucro, pero que se dedica a estudiar y a preservar y a promover el arte brasileño, el arte internacional. Pero también es una exposición que tiene la colaboración muy importante del pueblo Yanomami y de la asociación Hotucara Yanomami, que es la asociación de los Yanomami de Brasil, y también del Instituto Socioambiental, que es un instituto que hace muchos años se dedica a proteger los pueblos originarios de Brasil y a defender sus derechos y su soberanía. Como hablaba un poco Ramiro, este es un proyecto que empezamos en Brasil en 2018. Es un proyecto que cuenta una lucha histórica que ha sido conducida por una fotógrafa y activista brasileña que se llama Claudia Andújar, en que en realidad nació en Suiza, pero vivió toda su vida en Transilvania. Tuve que salir de Transilvania en el Holocausto, porque en la Segunda Guerra Mundial, porque parte de su familia materna era judía. Entonces Claudia salió de ahí con su madre, escapó de la muerte, pero toda su familia fue exterminada en los campos de concentración, y llegó en Brasil en 1955, y ahí empezó una trayectoria de fotografía y una dedicación a visibilizar y atraer atención a las poblaciones vulnerables del país. Y en los años 70 viajó por la primera vez para el territorio Yanomami y se quedó encantada, se quedó fascinada, y muy pronto decidió que iba a vivir su vida ahí, que este sería su nueva familia, y dedicó, creo que toda su vida desde los años 70 a proteger, a vivir, a convivir, a colaborar con el pueblo Yanomami. Entonces, esta exposición cuenta un poco de la lucha histórica de Claudia Andújar con David Kopenawa, que es el gran chamán y lideranza de los Yanomami de Brasil. Es una persona muy importante que también desde los años 70 lucha por los derechos de los Yanomami. Y la exposición está dividida en dos partes. En la primera parte contamos y presentamos un poco el trabajo histórico de Claudia, las palabras de David Kopenawa y los dibujos y las películas que hoy en día los jóvenes Yanomami están haciendo de su territorio para presentar la belleza, la complejidad, la grandeza
de la cosmovisión Yanomami, de la manera como los Yanomami, que son un pueblo originario de Amazonía, que vive en el norte de Brasil, en la frontera con Venezuela, viven sus vidas, sus tradiciones y comprenden la naturaleza y su relación con la tierra en que viven. Y eso se presenta a través de las fotografías históricas de Claudia, de las palabras del chamán Dadi Copenaua, pero también de los dibujos de Yanomamis que produjeron en los años 70, pero también hoy. Entonces hay muchos artistas como Joana Yaira, que es una mujer, una de las primeras mujeres a dibujar entre los Yanomami, Joseca Mokajesi, Morzaniao Iramari, André Taniki, muchos artistas Yanomami que hacen a través de su trabajo, así como Claudia, una tentativa de representar lo que es invisible, transmitir a través transmitir a través de su arte otras dimensiones de la experiencia, de la visión del mundo, que son muy propias de los Yanomami. Y entonces creo que en la Galería 1 y la 2 van a poder conocer esta historia y se aproximar un poco de la realidad de los Yanomami. Y después en la segunda parte de la exposición, que es una parte muy dramática, contamos la historia de la invasión de su territorio por la dictadura militar brasileña, que es una historia que empezó al principio de los años 70, cuando Claudia vivía ahí, trabajaba con los Yanomami, y que fue muy dramática porque la dictadura decidió construir autopistas y enviar trabajadores para este territorio, centenas de trabajadores para la construcción de autopistas, y eso produjo una destrucción tremenda porque llevó enfermedades, epidemias, armas, violencia, alcoholismo, prostitución. Fue una destrucción social, humana, gigantesca. Y creo que esto fue para Claudia el punto de virada también, cuando percibió que lo que había pasado con su familia en Europa, la destrucción de sus antepasados en Europa, se iba a repetir con su nueva familia ahí. Entonces, creo que ahí tomó una fuerza muy grande para dedicar su vida en los años siguientes de su vida a la defensa de los Yanomami y a la protección y la denuncia de lo que iba pasando en el territorio Yanomami. Entonces, en la segunda parte de esa historia contamos un poco cómo se cambió de un artista para un activista. Poco a poco dejó de fotografiar y empezó a organizar protestas, campañas, programas de vacunación. Empezó a viajar el mundo con David Copenaua para llamar la atención de qué pasaba en Brasil durante la dictadura brasileña y a intentar presionar al gobierno brasileño para proteger su territorio. Esto, la protección, después de 14 años de lucha, lograron demarcar el territorio Yanomami como un territorio continuo, protegido. En 1992 fue demarcado durante la conferencia de las Naciones Unidas en Brasil. Fue firmado la protección del territorio. Y esto fue una gran conquista para todos los pueblos originarios de Brasil, no solo para los Yanomami, pero también para el movimiento indígena, para toda la defensa de los pueblos originarios de Amazonía. Pero esto es también una historia que pasó en el periodo de la dictadura, pero se renova y se sigue siendo una gran amenaza, porque aún el territorio está demarcado, hoy en día está invadido por minerías ilegales, por otros tipos de actividades ilegales que amenazan la existencia de los Yanomamis. Entonces también creo que es importante entender que esto es una exposición que habla de un pueblo específico, de un momento histórico específico, pero de un tipo de violencia, de un tipo de ignorancia, de un tipo de amenaza que sigue ocurriendo en la Amazonia todavía hoy, no solo con, con el pueblo Yanomami, pero también con docenas de otros pueblos indígenas que ahí viven. Y creo que intentamos con esta exposición, entonces, presentar la grandeza de estos pueblos y mostrar cómo la manera como estamos viviendo hoy, la manera como el capitalismo sigue avanzando por la Amazonía, sigue siendo una amenaza a estos pueblos, y como el arte y las instituciones y los museos y estas plataformas también pueden funcionar como instrumentos de defensa de estos pueblos y de visibilidad y de protección de su soberanía y de su manera de vivir. Creo que esto es un poco un resumen
de lo que presentamos en la exposición a través de fotografías, como tipo de dibujos, de videos, de distintas maneras de representación artísticas. Yo solamente quisiera agregar que desafortunadamente sucede en Brasil, sucede en Venezuela, pero sucede creo que a nivel mundial y muy particularmente en América Latina. México creo que hay problemas similares. Entonces lo que menciona Tiago es importante para nosotros como institución visibilizar a través de la producción artística de los participantes, visibilizar la forma de pensar, de entender que hay otras formas de pensar absolutamente distintas a las que nosotros tenemos y son igualmente importantes, de visibilizar los problemas que existen y que si no se atienden, se van agravando cada vez más. Es algo que creo que en México estamos familiarizados también con el tema. Entonces, es por eso que creo que a través del trabajo de Claudia Andújar y de los artistas Yanomami, estamos hablando por otras comunidades también, en otras partes de México y en otras partes del mundo. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Sí, Claudia Andújar estuvo presente en la exposición, que era fotografía, foto y texto, fotografía en América Latina, o sea, hace 6 o 7 años. Participó con una serie de retratos. ¿Cómo nos relacionamos con los artistas? Quisiera pensar, nos relacionamos con temas y en base a esos temas los curadores buscan quienes estén trabajando ese tema en particular. Es interesante lo que mencionas del contexto. Era otro contexto, ese proyecto era la fotografía de Andújar en otro contexto. Este es otra forma de trabajo. Está más relacionada con el grupo de artistas de los pueblos Yanomami y también con el trabajo como activista. Entonces, por eso era lo que mencionaba, de que sí es importante para nosotros como institución visibilizar este tipo de trabajos que también dan cuenta de que el arte es mucho más complejo y más común también de lo que pensamos. A final de cuentas son expresiones que no tienen necesariamente nada que ver con parte de lo que pensamos del arte en el mundo contemporáneo, de las ferias, de toda esta parte de comercial. Al final de cuentas es un instinto, no sé, instinto no es la palabra, es una reacción, es una forma de expresión muy profunda, muy básica, que creo que es innata al ser humano. Esto ha sido un proyecto muy largo porque empecé a trabajar en esto en Brasil, creo que en 2016, cuando propuso a Claudia hacer una exposición que rescatara la dimensión política y el compromiso ético detrás de su trabajo, porque el trabajo se puso muy conocido en el mundo, pero porque el territorio en este momento estaba demarcado, no era tan visible la lucha política que estuve detrás de las fotografías, de todas las redes de colaboraciones políticas que estaban alrededor del trabajo. Entonces, por 2 años la visité como todas las semanas para investigar su archivo y reorganizarlo, reentenderlo desde el punto de vista ético y de los compromisos políticos y de las relaciones que había como construido con los Yanomami, con las distintas personas que participaron de esta lucha en los años 70. Inauguramos la exposición en Brasil en 2018 como un homenaje a Claudia y a David por su lucha histórica, porque lo habían logrado proteger este territorio. Y no imaginábamos que un mes después de la inauguración de la exposición íbamos a tener elección en Brasil, nuestro presidente de extrema derecha fuera a ser una persona que iba a amenazar los pueblos indígenas de la misma manera que amenazó la dictadura brasileña, tal vez con más violencia incluso. Entonces, la exposición se convirtió también de una otra manera en una plataforma para que esta historia que pasó en la dictadura se renovara, estuviera presente para proteger lo que estaba aconteciendo en el territorio en este momento. Y a lo largo de
del camino del tour, porque la exposición está viajando desde el 2018, que cuando abrí en Brasil, fue, como dijo Ramiro, a 5 países de Europa y después a Estados Unidos y ahora a México. Tuve que transformar muchas veces el proyecto por todas las cosas que se pasaron en el mundo, no solo por la situación política de Brasil, pero también por toda la amenaza a la Amazonía, las discusiones sobre el calentamiento global, la crisis climática, las discusiones que tuvimos con Black Lives Matter, las representaciones del protagonismo indígena en las exposiciones de arte. Ha habido muchas cosas en este proyecto que hizo con que, de una cierta manera, nunca se concluyó. Es siempre cada vez que se mueve, cada vez que el mundo se mueve, también lo que entendemos de este proyecto y de esta exposición se mueve junto. Incluso cada vez que se presenta en distintos territorios, también se mueve. Entonces, de una manera, es una exposición que venimos trabajando desde el 2016 hasta hoy para que pueda también una historia exolada de algo que pasó en la Amazonía brasileña en los años 70, 80 o 90, pero sino que una historia que está directamente conectada a la manera como estamos viviendo nuestras vidas hoy en los distintos países y la manera como tratamos de subjugar, de someter a violencia distintas minorías, distintos pueblos originarios, distintas maneras de ver el mundo que no son las maneras dominantes, que no son las maneras hegemónicas. Entonces, en realidad es un proyecto que, desde mi punto de vista, continúa a transformarse con el cambio de tiempo y con las distintas presentaciones. No censura, porque creo que los museos tienen su independencia en las maneras como presentan las historias y creo que es muy importante garantizar que podemos hablar de esto en un momento muy difícil en Brasil, pero sí me acuerdo que cuando empezamos la exposición y tuvimos la elección y Jair Bolsonaro fue electo, yo añadí a la exposición un video en el que él decía que no concordaba con las demarcaciones de los pueblos indígenas de Brasil, que iba a intentar cancelar la demarcación Yanomami, que los indígenas tenían que ser integrados en la sociedad y comprar celulares y utilizar jeans y que iban a ser como nosotros, y no primitivos, una serie de violencias y de ignorancias. Y yo puse esto en la exposición, un video en que hablaba de esto, y fue muy duro ver la respuesta de los visitantes, porque en esta altura el país estaba dividido. Entonces algunas personas se ponían muy emocionadas con esto, y muy indignadas, y otras personas que votaban para él, no querían creer lo que estaba diciendo después de lo que vio en la exposición. Fue un momento muy dramático de tener esta exposición en este momento tan conflagrante del país. Muchas personas lloraban, fue muy duro, pero felizmente pudimos como presentar lo que creemos que era lo correcto desde el punto de vista histórico y también de lo que pasaba en el país en este momento y que quiero acrecentar, pasa todavía hoy. Incluso tenemos un gobierno mucho más progresista, pero el asedio, el acoso sobre los territorios indígenas, sobre las sociedades originarias, sobre el territorio Yanomami, que está demarcado, pero sigue siendo invadido por la minería ilegal, por el narcotráfico, por una serie de violencias. Entonces es muy importante que se hable de esto, que se visibilice esto, y también, como decíamos, que se conecte esta historia a lo que pasa, a todas las amenazas que pasan a los territorios, los pueblos originarios, las minorías de México. Bueno, si no hay otra pregunta, pasamos al recorrido y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que es el inicio de la exposición. Empezamos por acá. Como decimos arriba, esta es una presentación que tiene 2 partes. En esta primera parte presentamos el trabajo histórico de Claudio Andujar, las fotografías que hizo cuando llegó por primera vez en territorio Yanomami, cuando empezó a conocer los Yanomami y hacer relaciones de amistad con ellos, y intentar de una cierta manera traducir en sus fotografías la belleza, la complejidad, la fina de vida de los Yanomami. Con esto llegó ahí en 1971
fue recibida por un misionario italiano que hablaba Yanomami y empezó a convivir con las comunidades y a hacer estas fotografías. Trabajó en primero con las películas blanco y negro, donde empezó a hacer estas imágenes de la rutina de las personas en la floresta, de la casa, de las distintas actividades ¿cómo se dice?, de cosecha de alimentos, a convivir con las mujeres, y después también empezó a hacer fotografías con la película infrarroja, que son las que ven acá con este color muy particular, porque transforma los verdes en esto, ¿cómo se dice?, rosa. Um, y estos también son, creo, de una cierta manera, en un principio de intención de dar una otra dimensión y una otra complejidad a la representación fotográfica, que no es la representación directa, documental, blanco y negra, que estábamos acostumbrados y también que Claudia hacía para las revistas en Brasil. Creo que era un principio una intención de traducir en sus imágenes un poco de esta complejidad espiritual de los Yanomamis. Y eso hizo por ejemplo, acá con esta fotografía aérea de una comunidad Yanomami. Estas son sus casas colectivas donde viven muchas familias, centenas de familias. Y esta es la floresta donde viven. Y es muy interesante que has utilizado la película infrarroja, porque en este momento esta película también era utilizada por la dictadura y por el gobierno brasileño para investigar los minerales y para fotografiar con aviones el suelo y el relevo de la Amazonía en búsqueda de minerales valiosos. Entonces, de una manera también estaba como subvirtiendo la tecnología militar y utilizando esta misma tecnología para producir imágenes más oníricas, más interesantes, más poéticas de la vida del Yanomami. Acá ven una lluvia que atraviesa el territorio, una niña que se baña en el río. Hay fotografías muy importantes acá. Tal vez podemos cambiar un poco acá. Entonces, también presentamos un poco la exposición, esta primera parte con las fotografías colgadas para que tengan una percepción más, ¿cómo se dice?, ambiental de las imágenes, del espacio, para que se sientan involucrados por el bosque, por las actividades. ah, y al lado de las fotografías históricas de Claudia, que son las que están colgadas del techo y en la pared, también presentamos dibujos contemporáneos de los artistas y Yanomami que hoy están produciendo en el territorio. Por ejemplo, acá es un conjunto muy importante de dibujos que son hechos por David Copenaua, que es el gran chamán y el gran lideranza Yanomami. David escribió con un antropólogo francés llamado Bruce Albert, un libro que es muy importante que se llama La caída del cielo, donde narra toda la cosmovisión y la cosmogonía Yanomami, pero también su iniciación como chamán, todas las amenazas, los retos que sufren su pueblo hoy. Pero además David es también un gran dibujante y acá presentamos un poco de su trabajo. Hay acá un dibujo que me gusta mucho, que es su representación de la tierra, floresta, ah, con la tierra acá y el origen de las lenguas, el origen de los pueblos, partes de la tierra que están siendo destruidas por la minería ilegal, las raíces de la tierra que la sostienen y que la mantienen firme. Hay otras representaciones acá también del territorio, con la autopista que se construyó ahí, y las excavaciones de la minería ilegal. Estos son los dos demiurgos del pueblo Yanomami que empezaron el pueblo Omama, que sería el bueno, el inventor de todas las cosas que conocimos, el ambiente, los ventos, todo, y Yoase, que es su hermano malo, que ha traído las enfermedades. Además, a lo largo de estos dibujos que son muy importantes, también presentamos algunas películas. Esta es una película que cuenta la trayectoria de Claudia Andújar y su salida de Europa durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y cómo has venido a Brasil y cómo esta historia
fue importante para la historia con los Yanomami, para la lucha que ha conducido a través de tiempo. Y presentamos también, esto no está, creo que no está encendida, pero presentamos también películas de jóvenes cineastas Yanomami que recién están haciendo sus primeras películas. ah, y que incluso algunas de ellas están muy premiadas ahora en festivales de cine internacional. Entonces, la idea creo que de esta parte de la exposición es representar esta multitud de visiones que intentan transmitir el conocimiento, la experiencia de vida, la rutina y la belleza de la sociedad Yanomami a través de distintas representaciones de arte. Esta es una parte dedicada al bosque. Si quieren, podemos subir un poco para ver las otras partes. En esta segunda sala presentamos un poco más la intimidad que se va construyendo entre Claudia y el pueblo Yanomami. Salimos de la floresta y entramos en las casas colectivas, como los llano, como se llaman, que ven ahí, por ejemplo, una casa colectiva fotografiada con película infrarroja, está amarilla ahí. Entonces, poco a poco, con sus viajes al territorio, Claudia empezó a hacer más, a estrechar sus lazos de afecto y a frecuentar las casas y a convivir más íntimamente con el pueblo. Creo también que empezó a hacer imágenes un poco más elaboradas en la manera que de traducir la experiencia espiritual de los Yanomami. Por ejemplo, ven acá una foto de un niño dentro de la casa y este niño está bañado por una luz muy bella y de una cierta manera cuando uno piensa cómo David Copenhague describe los espíritus con quien los chamanes conversan y hacen sus actividades políticas y sociales y espirituales. Ellos los describen como pequeños hombres muy iluminados, muy bellos, como que flotan en estos rasgos de luces por el cielo de las casas. Entonces, de alguna manera, creo que Claudia estaba intentando con su fotografía también traducir en imágenes el conocimiento que estaba ganando, que estaba adquiriendo con los Yanomami. Es muy importante también, como les explicaba, que en hay las fotografías históricas, pero también dibujos contemporáneos. En este caso, una artista mujer, Juana Yaira, una joven artista que empezó a dibujar, pero también es una investigadora y que ha estudiado la lengua, está estudiando las tradiciones y los mitos relacionados a la menstruación de la mujer, que es una parte central de la experiencia social de los Yanomami, y está como a través de sus dibujos contando las historias de las mujeres, su trabajo en la casa, pero también las mujeres que son como las mujeres originales de la mitología Yanomami. Es una mujer y una artista muy vanguardista porque se separó de su marido, tiene sus hijos, pero empezó a trabajar con dibujo y se convirtió en artista y poco a poco se está transformando en una lideranza entre la comunidad para las cuestiones femeninas. Acá se ve también una serie muy importante de fotografías que Claudia hizo en los años 70 porque decidió fotografiar casi todos sus amigos con el filme, con la película blanco y negra y utilizando solamente la luz que venía de la puerta de la casa colectiva. Hizo estos retratos bellísimos que es como un álbum de familia, ¿no? Se dice, es como una colección de fotografías afectivas de las personas con quien estaba estableciendo relaciones y estrechando lazos. Acá hay también algunos dibujos muy importantes de un otro artista Yanomami que se llama José Camocajesi. José que es un profesor, ha estudiado portugués también para hacer traducciones del Yanomami al portugués. Empezó a trabajar con madera y a hacer pequeñas esculturas, pero poco a poco sintió la necesidad de dibujar y empezó a hacer estos dibujos muy interesantes, muy importantes, porque son dibujos que también traducen las narrativas chamánicas para personas que no son chamán. Joseca no es un chamán, pero habla con los mayores y con los chamanes de su comunidad y traduce en dibujos su conocimiento. En este caso, por ejemplo, que es muy interesante, has dibujado las 4 camadas del cielo, según lo ven los Yanomami. Entonces, esto es el antiguo cielo que cayó
sobre las personas, los ancestrales de los Yanomami que habitaban este territorio y los empujó para abajo y los transformó en estos animales que en realidad comen las enfermedades. Y estos son pedazos de estos cielos que cayó hace mucho tiempo. Después, esta es la tierra donde vivimos nosotros, o viven los Yanomami con su familia, y acá es cuando uno muere en la sociedad Yanomami, se asciende a las espaldas del cielo, y acá viven los muertos, o los espíritus de los muertos, con sus fiestas, con mucha comida. Es muy interesante porque se ve también desde un punto de vista de esta camada, se ve la camada de abajo. Y acá cuando uno muere en esta dimensión celestial, se ascende para un otro cielo mucho más lejos y se transforma en estos pájaros, que son una especie de buitres, pero son espíritus de los antepasados. Entonces, por ejemplo, acá José nos presenta estas distintas camadas del cielo que se van con el tiempo y con la actividad humana, se van cayendo unas sobre las otras y cambiando la vida en la tierra. Bueno, esta es una parte también muy importante de la exposición porque poco a poco adentramos en el conocimiento, en la intimidad y en la experiencia espiritual de los Yanomami. Y acá presentamos a través de las fotografías, a través de los dibujos y de las películas, lo que tal vez sea la actividad o la fiesta o el ritual, la ceremonia más importante de la comunidad Yanomami, que es el Reajo, que es una fiesta, una ceremonia intercomunitaria y funeraria, donde se celebran no solo la vida de una persona que murió y que va a ascender al cielo, su espíritu va a ascender, pero también se rehacen muchos lazos, muchas alianzas con las comunidades vecinas de los Yanomami o Yanomami vecinas, porque no sé si es planado un poco, pero los Yanomami de Brasil, por ejemplo, son casi 300 comunidades y hablan 5 lenguas distintas, no son solo un pueblo también único, homogéneo, es un pueblo muy diverso. Y claro, tiene sus diferencias, sus disputas, y en estas ceremonias son ceremonias importantes porque se reúne mucha comida y se hacen distintos rituales para que no solo celebren la vida de una persona, pero también se rehacen las alianzas entre estas comunidades. Entonces acá presentamos, esto es una foto muy importante porque muestra una persona que ha morido en la comunidad y que después que muere ellos la, la abrazan con estos cestos de árboles y las dejan en el bosque para que se descarnen y después queman sus huesos y lo trituran y lo consumen en las ceremonias como una forma de homenaje a los muertos. Y estas ceremonias duran a veces días, a veces semanas, son muy largas y tienen rituales muy específicos que se hacen dentro de esta gran ceremonia. Entonces acá presentamos, creo que cuando Claudia estaba fotografiando, intentó de una cierta manera utilizar distintas técnicas fotográficas para representar las distintas ceremonias dentro de este gran ritual. Acá, por ejemplo, vemos una serie que fotografió de una danza que es Heri-Yoko, que es la danza de presentación de los invitados. Entonces, cuando los invitados llegan a una ceremonia para la fiesta, se hace una gran ceremonia, una gran danza alrededor de la casa y después ahí son recibidos por quien está haciendo la ceremonia y después distribuidos para decidir dónde van a dormir, con qué familia van a quedarse. Empezó a hacer no solo fotografías con color y con estos filtros. Esto es una película infrarroja con filtro naranja. Ahí se ve que fotografió con película blanco y negra, después refotografió su fotografía con filtro rojo. En este caso, por ejemplo, hizo una doble exposición
del film, todo es fotografía analógica. Esto es en los años 70, hacíamos las fotografías con película. Entonces ahí fotografió también dos veces la misma persona. Y acá, que es muy interesante, presentamos el mismo, de una manera, una ceremonia parecida, pero un encuentro de chamanes, porque son los chamanes que conducen estas ceremonias. Un encuentro de chamanes grabado por el primer director Yanomami de cine, Nazarniao Iramari, que hizo esta película en 2014, no sé, no creo. ah, entonces era un gran encuentro que promovieron de todos los chamanes, de muchos chamanes de los territorios, y él hizo un longametraje grabando esta ceremonia, la manera como ellos danzan y también inhalan el yacuana, que es un polvo que utilizan, que es un alimento para los espíritus, y con este polvo, como dicen que mueren, que sueñan, y con esto los chamanes pueden hacer contacto con los espíritus que están en el aire y reorganizar la naturaleza, las relaciones sociales, toda la experiencia y la comprensión de la vida en el territorio Yanomami. Es muy interesante ver también cómo Claudia ha fotografiado estas ceremonias y la manera como los propios Yanomami están ahora hablando de esto, narrando estas ceremonias. Esto es, por ejemplo, una ceremonia también muy importante que es lo canto de las mujeres, que se juntan y empiezan a cantar al medio de la casa por muchas horas en la noche y están juntas así bailando y cantando. Y Claudia las fotografa con esto, ¿cómo se dice en español? Con el obturador de la cámara que expone por largo tiempo. Sí, para que se vea esta comunión, no sé, esta dimensión espiritual y comunión de las mujeres se aparezca y el movimiento también de la música y de los ritmos de los cuerpos también ser de alguna manera representado ahí. Cuando me empezó a ir y volver del territorio muchas veces para fotografiar y fotografiaba, pero no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Porque era fotografía analógica. Entonces hacía fotografía, regresaba a São Paulo, revelaba la película y veía y poco a poco empezó a inventar estas técnicas, estas nuevas maneras de expresar un poco esta dimensión más espiritual, pero los reajos, que son las ceremonias más importantes, más complejas, les dedicó mucho tiempo y le decía, yo tengo que fotografiar eso de una manera muy importante. Y empezó a entrenar en su departamento en São Paulo maneras de representar. Entonces, por ejemplo, porque las casas son muy oscuras, cerró sus ventanas en el departamento y empezó a hacer como experiencias fotográficas que después podría como llevar a la Amazonía y aplicar ahí. Entonces hice, no sé, decenas, centenas de fotografías de estos ceremonias. Acá presentamos una selección porque, bueno, no se puede presentar todo, pero son películas y películas para cada uno de los rituales. Lo que creo que es muy interesante de Claudia es la manera muy libre y muy compleja con que intentó hacer con que la fotografía representara esta dimensión espiritual de un pueblo originario. Y esto fue muy raro porque en esta época o se fotografiaba de una manera documental, periodística o etnográfica. Y Claudia se distanció mucho de esto. Incluso fue muy criticada por la manera muy personal y muy involucrada con la que fotografió estas ceremonias. Acá vamos a ver un poco más de esto. Entonces ahí vemos como, por ejemplo, acá es una otra ceremonia donde se dan de comer a los invitados. Se hacen esto, ¿cómo se llaman? Una sopa fermentada de plátano o de yuca y hay una larga ceremonia en que se ofrecen esto a los invitados y ellos tienen que comer, comer, comer y no, incluso no se pueden recusar la comida hasta que estén hartos. Entonces, fotografió esta ceremonia, por ejemplo, con la múltiple exposición de la película para dar esta impresión de exceso, de repetición, sí, de excedente, ¿no? Acá, como dijo también, los dibujos de Joseca, que son muy importantes porque de una cierta manera ellos están representando a través de sus dibujos los espíritus que no son visibles para personas que no son chamán.
Y estos espíritus que son como los dobles de todo lo que existe, no solo de las personas y de los animales, pero también de la floresta, del viento, de los ríos, de los árboles, de la fertilidad, de todo. Son espíritus que tienen apariencia o semblanzas de animales y de personas, dependiendo de cómo los ve. Y Joseca está como representando esta parte de las narrativas que los chamanes les cuentan y contando un poco todas esas historias mitológicas de los Yanomami. Acá ven, por ejemplo, los jóvenes que están también aprendiendo a utilizar el yacoana, que es el polvo que se inhala para, como alimento a los espíritus para tener su espiritualidad. Esto es un ritual muy importante de la inhalación del yacoana, que es como soplado en el nariz de las personas, de los hombres. Esto parte también del ritual de presentación, el prayag. Desde la fotografía, Claudia está haciendo estas experimentaciones con estos puntos de luz con la larga exposición de la cámara se mueven y se transforman en líneas que tiene que ver con claro, con el ritmo de la música, con los cantos, pero también con la manera como describe los espíritus que viajan en el aire sobre espejos de luz. Y acá presentamos también un artista, en realidad tres cineastas jóvenes Yanomami que están haciendo una película, y una película muy interesante porque se llama Una mujer pensando, y es una mujer que se pone a pensar con ella si experimenta el yacuana, que es en general una sustancia que solo los hombres toman. Entonces también una mirada un poco desplazada de una mujer a su propia sociedad y a los costumbres de su sociedad. Se presenta como lo hacen el pueblo, el polvo, pero también está así haciendo una reflexión intelectual de qué es ser una mujer y qué puede, cuáles son los límites de las actividades de la mujer. Es una película muy interesante, ¿no? Un cortometraje. Les invito después a leer también porque en cada fotografía añadimos textos de David que explican un poco más de la sociedad, de lo que pasa. Esta es una parte muy importante de la exposición porque en los años 70 Claudia estaba intentando traducir esta experiencia Yanomami para las sociedades no indígenas, pero a cierto punto pensó que su fotografía y su propia manera de ver el mundo tenía límites, ¿no? No era capaz de traducir toda la complejidad de la sociedad y de la visión. Entonces, compró papeles y plumones y llevó con su Volkswagen, como dirigió 4.000 kilómetros de São Paulo a Boavista para llevar esos papeles, los plumones, el material, invitó a distintos Yanomami para que empezaran a dibujar sobre papel. Y ellos entonces, chamanes y no chamanes, empezaron a hacer estos maravillosos dibujos y también a contar historias de su vida, de su comunidad. Son dibujos que tratan no solo de la mitología Yanomami, como vimos ahí, de los demiurgos, de Omama, de Yoasi, de los mitos de la menstruación, de las fiestas, Reajo. Por ejemplo, esto lo vimos ahí en las fotografías de Claudia. Son las ceremonias, las danzas, las fiestas Reajo y específicamente el funeral de una persona muy importante que es Celina, que también aparece en las fotografías. O también se ve ahí las pinturas corporales, las vestimentas, todo lo que ha visto también en las fotografías. Entonces, es muy interesante también que es la primera vez que los Yanomami de esta parte están dibujando en papel, con plumones y contando sus historias, hablando de los espíritus, de los shapiris, pero también de la rutina de sus vidas. Y acá hay un cambio muy grande en la exposición, porque esto todo presenta la belleza, ¿no? La riqueza, el poder, la potencia de los Yanomami, pero como dijo en la conferencia ahí, uh, en mediados de los años 70, la dictadura brasileña empezó a enviar trabajadores para construir una autopista en territorio. Entonces los Yanomami que vivían en una relativa tranquilidad ahí empezaron a morir de una manera asombrosa. Fue realmente una tragedia porque los trabajadores llevaran
influenza y muchas otras enfermedades para cual no tenían defensas, entonces fue una mortandad. Entonces a partir de acá contamos una historia muy triste de violencia, de destrucción, de ataques que no debería existir, pero que está en la exposición solo para garantizar que sea visible, que sea conocida y que no sea repetida. Entonces acá presentamos algunas esos son dibujos de David Copenhague sobre las enfermedades, sobre las invasiones de los extranjeros, que son nosotros. Estos son fotografías de un Yanomami que está enfermo, de un Yanomami que está con un casco, de una constructora de autopistas, de un trabajador también que murió con la construcción. Entonces, toda una devastación y toda una violencia. Este es un video muy importante de David Copenhague, el gran chamán, que habla de la importancia de preservar la floresta para sus hijos, para su comunidad, pero también para el planeta. Y acá contamos un poco lo que pasó con la construcción de la autopista, que fue una primera gran amenaza en los años 70 con el investimiento, con la inversión del gobierno brasileño. Y después contamos también un poco de lo que pasó con la invasión de la minería y el oro y toda la búsqueda por oro en el territorio Yanomami. Entonces, los Yanomami empezaron a utilizar armas, y estas son las tiendas de oro, porque el territorio fue invadido por casi 40.000 mineros ilegales y la población se redució a 20%. Es un genocidio gigantesco lo que pasó ahí. Y David Copenhague y Claudia Nujar empezaron a hacer una lucha para respetar la población. En 1977, Claudia fue expulsa del territorio por el gobierno porque estaba denunciando lo que pasaba ahí. Y ahí fundó con un grupo de activistas y antropólogos una asociación para presionar por la demarcación del territorio Yanomami, que lograron hacer en 1992 después de 14 años de una lucha muy dura, muy difícil, muy violenta, muy peligrosa. Entonces acá presentamos un poco de esta lucha, de la invasión de la minería, de la llegada, claro, de la iglesia, de los problemas con la iglesia, de la pornografía, empiezan como a consumir cigarrillos. Acá va a haber un mapa muy importante también que muestra dónde está ubicado el territorio, las distintas comunidades, los puestos de salud, también las misiones. Esto es parte de la atención médica que organizó Claudia y la CCPY, que es su organización, y además con David, para tratar la malnutrición de los niños, para tratar los dentes, esto es una mujer con su niño esperando el atendimiento médico. Y esto también es una parte muy dramática porque son el programa de vacunación. En los principios de los 80 estaban muriendo muchos, centenas de Yanomamis. Entonces Claudia organizó, junto con dos médicos de la Universidad de São Paulo, una campaña, un programa para llevar vacunas a la Amazonía y vacunar el mayor número de personas posible muy rápidamente. Entonces, con helicópteros y con aviones llevaron estas vacunas y empezaron a hacer como fichas se dice, registros médicos de las personas que estaban vacunando y también que tenían toda suerte de enfermedades. Y para hacerlos, porque no tenían documentos formales, también no tenían como nombres de familia, tuvieron esta idea de poner un número, colgar un número en su pueblo y hacer estos registros y fotografiar todos para que puedan, como a cada 6 meses o a cada año, acompañar la evolución de las enfermedades. Y así, claro, fotografiaron casi toda la población Yanomami de Brasil. Con estos números hicieron estos registros. Pero también, claro, después de un tiempo, creo que a Claudia le percibió como había una semblanza y una semejanza
entre la numeración de su pueblo judío, que ha sido exterminado en la Segunda Guerra Mundial, y en este caso la numeración de los Yanomami. Pero quiso marcar esta distinción entre pueblos que son marcados para morir y pueblos que son marcados para vivir. Como estas marcas que estaban produciendo fueron también una estrategia para salvar y para proteger los Yanomamis, ¿no? Y no para eliminarlos. Acá un video también muy importante de una lideranza indígena brasileña que se llama Ailton Krenak, discursando en el Congreso Nacional en Brasil en el 85 cuando hicimos la nueva constitución del país. Es un discurso muy conmovente, muy fuerte sobre las amenazas que la sociedad no indígena dirigen a los indígenas de Brasil, como los indígenas que viven en la floresta de una manera armónica y sostenible están siendo eliminados de la sociedad. Esto también es un video importante porque son los Yanomami en 2019 que hicieron una campaña para sacar los mineros ilegales de su territorio. Esto también hablaba el gobierno de Jair Bolsonaro. Fue un gobierno que estimuló la invasión de los territorios indígenas porque dijo que no iba a hacer nada contra esto. Entonces fue un momento muy difícil para los Yanomami y ellos empezaron a organizarse y a filmar y a enviar mensajes desde su territorio, incluso durante la pandemia, para que las personas supieran lo que acontecía ahí, para protegerlos, para hacer respetar la ley que demarcó su territorio y que no permitía que nadie sin su autorización lo ocupara. Acá también una foto muy importante que es de 93. Ha ocurrido un masacre en una pequeña comunidad Yanomami en Venezuela de Yanomamis por mineros ilegales. Y entonces David Copenaua, los pocos sobrevivientes de este masacre, escaparon y fueron encontrados en la otra comunidad brasileña y fueron entrevistados y contaron lo que había pasado. Y esto durante muchos años hizo un juicio, ¿cómo se dice? ¿Juicio? Sí, un juicio y condenó a estos mineros al crimen de genocidio porque estaba intentando como matar todos los Yanomami y hacerlos desaparecer. Y esto es una fotografía de cuando David regresó ahí con su pintura de combate para denunciar lo que estaba ocurriendo. Pero también interesante porque es una fotografía de un otro fotógrafo que Claudia refotografió en una revista. Estas experiencias que está haciendo con la fotografía también son importantes para intentar traducir de otras maneras lo que está pasando. Para concluir esta parte, esto es una presentación de unas fotografías muy interesantes, muy importantes, porque son fotografías que fueron originalmente hechas para el programa de vacunación con los números. No sé si ven ahí que las personas están con sus números colgados, pero Claudia no percibió que ya las había utilizado y puso la película en la cámara nuevamente y empezó a fotografiar la entrega de medicamentos para los indígenas. Y en los 80, cuando hizo estas fotografías, como las miró y no las servía para nada porque no se podía identificar los Yanomami para lo que querían. Pero cuando estábamos haciendo la exposición y investigando su archivo y miramos esto de nuevo, percibí cómo eran muy poderosas en esta combinación que iban hecho entre las fotografías para salvar, para identificar las personas, pero también para mostrar lo que pasaba en el territorio en este momento. Entonces son siempre dobles posiciones que mezclan retratos, pero escenas de lo que está ocurriendo en el territorio Yanomami. Y hay como fotografías, claro, hay una fotografía acá, por ejemplo, que es como fotografió este niño con su número, pero también cuando puso la película en la cámara, está un poco desplazada y otras fotografías se están tomadas acá. Entonces siempre tiene una fotografía en el marco y después una otra fotografía que está un poco desplazada haciendo estas sobreposiciones que muestran también la relación con la naturaleza, con la salud. Y claro, acá vamos a presentar muchos documentos que cuentan la historia, pero también que cuentan cómo las fotografías de Claudia fueron utilizadas como instrumentos de visibilización y de lucha
por las asociaciones de antropología, de defensa de derechos. Después de los años 70, todo su trabajo fue como parte de un instrumento de lucha y de visibilización de defensa de los pueblos indígenas. Y ahí al fondo hay también un video importante de un colectivo de arte que se llama Forensic Architecture y que reconstruyó un tiroteo, un balazo, ¿cómo se dice? Tiroteo, que ocurrió en el territorio Yanomami, creo que en 2019, también por mineros ilegales que intentaron como asesinar una comunidad para poder utilizar su tierra. Y ellos hacen una reconstitución de este crimen para identificar los actores y también mostrar cómo el gobierno brasileño estaba como apoyando esta invasión, este tipo de violencia contra los pueblos originarios. Importante porque es una instalación que fue hecha CCPY, que es la Comisión para la Creación del MAMI, intentarlo así también de una manera fragmentada, que quiero creer que tiene que ver con la fragmentación del territorio y contar la historia, una historia muy conmovente de una sociedad originaria que vive en una armonía con el ambiente, con la naturaleza, y que poco a poco va siendo contactada por la sociedad no indígena y que va siendo destruida por la violencia, por las armas, por la ganancia de esta sociedad. Y esto la reconstruimos de una manera nueva, la instalación que hicieron en 89, porque fue una instalación muy importante que después de mucha presión logró cancelar esta demarcación y, como les dijo, hacer la demarcación 92 de un territorio continuo, pero también creo que fue una comprensión muy amplia de Claudia y de los Yanomami, de cómo su archivo podría continuar a ser utilizado para traer visibilidad y defender al pueblo Yanomami. Cómo estas fotografías, aunque no fueran tomadas hoy, o aunque no fueran tomadas en los 80, en los finales de los 80, sino en los 90, en el principio de los 80, podrían siempre estar vivas para conmover, para denunciar y para movilizar la sociedad en la defensa de este pueblo. Es una instalación muy poderosa, ahí ven marcados, porque empieza muy tranquila, con visiones de la Amazonía, del territorio, de la rutina en la floresta, en el bosque, y después se va cambiando poco a poco con la violencia, con la degradación social y humana de los Yanomami, y se convierte en una denuncia muy poderosa. Acá no estamos escuchando, pero tiene un sonido, una música muy interesante que mezcla canciones o música instrumental americana, japonesa y española con cantos ceremoniales Yanomami. Y eso fue hecho por una cantante, una compositora brasileña, Marluí Miranda, muy conocida en esta época, que trabajaba mucho con la defensa de los derechos indígenas. Entonces, poco a poco también se va escuchando esta música que crece con la mudanza de tono y de sentido de lo que pasa en la instalación. Y con eso creo que terminamos nuestro recorrido. No sé si tienen dudas, pero les agradezco mucho por la visita.